La humanidad siempre ha soñado con descubrir nuevos mundos, construir ciudades futuristas, recostarse en la playa bajo un sol desconocido y olvidarse de los impuestos, los exnovios y las malas noticias. Mundos donde empezar de cero. Pero el universo, al parecer, tiene un sentido del humor bastante peculiar. Los planetas más prometedores no son paraísos tropicales. Son abismos helados, donde cada respiración puede acercarte a la muerte. Hola a todos. Uno de esos mundos es Encélado, una pequeña luna que orbita Saturno, a la que algunos científicos llaman el principal candidato a albergar vida extraterrestre. Y puede que tengan razón. ¿Hay agua? Sí, la hay. ¿Hay compuestos orgánicos? Han sido detectados. ¿Y energía? Aunque su superficie alcanza temperaturas de 200 grados bajo cero, todo indica que en su interior hay más que suficiente energía. Como si dijera, vamos humanos, este lugar vale la pena. Las condiciones parecen estar servidas. Sin embargo, en el universo, interesante casi siempre significa potencialmente mortal. Encélado no es una casa de veraneo a los pies de Saturno. Aquí las temperaturas caen a menos 200 grados. El hielo bajo tus pies puede quebrarse en cualquier momento y bajo él se extiende un océano gigantesco. Esto es Pangea. Hoy viajaremos a un lugar donde géiseres helados se elevan cientos de kilómetros, donde Saturno domina medio cielo como una deidad y donde cada paso podría ser el último. Bienvenidos a Encélado. Un mundo que te atrae sin remedio, pero que al mismo tiempo te advierte, no esperes volver con vida. La pequeña esfera blanca junto al gigante. Encélado es una ironía cósmica que se burla de todo lo que consideramos lógico. Siempre hemos creído que la vida necesita calor, luz solar y un entorno agradable. Pero resulta que uno de los mundos más prometedores se esconde en un lugar tan frío como el nitrógeno líquido, donde apenas llega una centésima parte de la luz solar que recibe la Tierra. Encélado tiene un diámetro de apenas 504 kilómetros. En teoría, debería ser solo una pequeña bola de hielo, un rincón aburrido donde no pasa absolutamente nada. Pero en realidad es uno de los cuerpos celestes más asombrosos que la humanidad haya descubierto jamás. Su superficie es como un enorme espejo que refleja el abismo del espacio. Su corteza de hielo refleja el 99% de la luz que recibe, lo que convierte a Encélado en uno de los objetos más blancos de todo el sistema solar. Es tan brillante que los sensores de los telescopios se saturan de luz y resulta difícil incluso captar los detalles de su superficie. Sin embargo, el verdadero secreto se esconde bajo esa capa de hielo. A varias decenas de kilómetros de profundidad se extiende un océano global, un mar envuelto en una oscuridad eterna que nunca ha conocido la luz. El hielo superficial alcanza temperaturas de entre 190 y 200 grados bajo cero. Y aún así, en su interior existe agua templada, en movimiento. ¿Qué la calienta? Saturno. La inmensa gravedad de Saturno tira y aprieta a su pequeña luna, generando fuerzas de marea que calientan su interior, como si recibiera un masaje cósmico. Esa es la razón por la que Encélado no se ha congelado por completo. Y esta luna incluso respira y lo hace con intensidad. Cerca del Polo Sur hay unas enormes grietas llamadas rayas de tigre, desde donde emergen gigantescos géiseres. Estos géiseres expulsan agua, hielo, sal y compuestos orgánicos hacia el espacio, alcanzando alturas de hasta 500 kilómetros. En otras palabras, llegan a una altura igual al diámetro de la propia Luna. Los científicos bromean diciendo que esta luna nos entrega sus muestras de forma gratuita. Así que con esto ya tienes un resumen general de nuestro próximo destino. ¡Es hora de partir!
vuelo hacia el gigante de los anillos. Viajar a Encélado no es como salir a pasear un fin de semana. Hablamos de una distancia de aproximadamente 1.500 millones de kilómetros. Incluso la sonda más rápida de la historia tardó varios años en llegar a Saturno. Pero este viaje es imaginario y la imaginación no conoce límites de velocidad. Así que, rumbo a Saturno. Lo primero que vemos es un débil punto de luz. Pero con el paso de los días, ese punto crece y se transforma en una presencia colosal, como si ignorara por completo las leyes de la realidad. Saturno, un planeta donde la belleza se ha convertido en ley física, bandas de nubes, tormentas giratorias y por encima de todo, ese anillo brillante como un arco iris desgarrado. Sus anillos se extienden a lo largo de cientos de miles de kilómetros. Las sombras que proyectan sobre la atmósfera de Saturno crean un paisaje onírico, como una catedral colosal erguida en el espacio. Y cerca de allí, entre lunas heladas, aparece Encélado, un diminuto destello blanco tan pequeño que parece desaparecer frente a la inmensidad de Saturno. Pero al acercarnos, se revela como todo un mundo cubierto de hielo, frágil y peligroso. Bajamos la velocidad, ajustamos la trayectoria y la nave comienza un descenso lento. A partir de aquí, empieza lo difícil. El punto de aterrizaje es una superficie de hielo gruesa y llena de grietas. Es decir, el hielo bajo la nave podría quebrarse de pronto, y si caemos, no será con un simple chapoteo, porque hasta el océano subterráneo hay, como mínimo, varios kilómetros. Aunque, sinceramente, caer en una grieta sería todavía peor. Y el aire no existe, ni en la superficie ni bajo el mar. Así que, si quieres sobrevivir, el traje espacial es absolutamente indispensable. Como cuando entras a un foso de serpientes y necesitas botas altas. Además del traje térmico, no puede faltar la bufanda fea y rasposa que tu madre tejió con amor. No lo olvides, aquí hace menos 200 grados. Hielo que no perdona errores. Aterrizar en Encélado es como intentar posarse sobre una cáscara fina y crujiente, bajo la cual se extiende un abismo negro como la tinta. La nave toca suavemente la superficie helada sin emitir el menor sonido. No hay atmósfera, después de todo. Lo único que hay es vacío, un silencio que congela el alma y el abrumador espectáculo de Saturno flotando sobre el horizonte como una linterna gigantesca cubierta de franjas. Bajo tus pies, hielo, blanco de forma casi antinatural, como yeso recién tallado. Ese hielo es frágil, lleno de huecos, con incontables grietas que se extienden decenas de kilómetros hacia abajo. Cruje bajo tus botas, como si murmurara: «No te precipites, chico, tómalo con calma». ¿Lo recuerdas? Afuera del traje espacial hay 200 grados bajo cero. Bastan unos pocos centímetros de material para evitar que te conviertas en una estatua de hielo cósmica. Y solo pensarlo provoca escalofríos. Cualquier parte de piel expuesta se congelaría antes de que tu cerebro logre procesar lo que está ocurriendo. Das el primer paso con cautela. La gravedad es solo una centésima parte de la terrestre, así que cada movimiento se siente increíblemente ligero. Pero eso no significa que puedes bajar la guardia, porque si caes en una grieta, ahí se acaba todo. Aunque la gravedad sea del 1%, poco a poco, sin detenerse, te arrastrará hacia el fondo. Verás como una pared de hielo blanca y cegadora se alza frente a ti como una ola que sube, su silueta recortada con nitidez contra el fondo oscuro del espacio y cada vez más alta. Por más que intentes aferrarte a esa pared helada, acabarás resbalando lentamente, sin compasión. Y esa caída será larga, realmente larga.
El grosor del hielo entre la superficie y el océano es de entre 2 y 5 kilómetros en los polos, y en algunas zonas puede alcanzar hasta 35 kilómetros. Eso significa que podrías estar cayendo sin parar entre 3 y 15 minutos rumbo a una oscuridad absoluta. Tiempo más que suficiente para repasar tus errores, despedirte mentalmente de tu familia y rezar. Donde Encélado respira. Pero por ahora, afortunadamente, todo va bien. Estás de pie, firme, sobre el hielo. Miras a tu alrededor. El paisaje es desolado, pero brilla con una luz de ensueño. Es literalmente una escena sacada de un sueño. A lo lejos se vislumbran las siluetas temblorosas del vapor que se eleva desde las grietas. Ese es el destino, hacia la región del Polo Sur, el lugar donde Encélado respira y donde se agrupan las misteriosas formaciones conocidas como rayas de tigre. Es hora de ponerse en marcha. Por suerte, el lugar de aterrizaje está bastante cerca. Y por fin llegas a las rayas de tigre. 4 enormes grietas que se extienden a lo largo de decenas de kilómetros. Son visibles incluso desde lejos. Después de todo, de ellas brotan fuentes de agua, vapor y hielo que se elevan hasta 500 kilómetros de altura. Ignorarlas sería casi imposible. En este punto ya no parecen géiseres, sino auténticos motores a chorro diseñados para el espacio. Cuando la sonda Cassini atravesó estas emisiones, detectó metano, dióxido de carbono, amoníaco, formaldehído, hidrógeno molecular e incluso moléculas orgánicas tan grandes como las que se encuentran en el petróleo. Y también fragmentos de moléculas orgánicas complejas. Esto representa la primera pista real de que podría existir vida en Encélado. Prácticamente una prueba, aunque no tardaron en llegar opiniones que echaron un balde de agua fría sobre el entusiasmo. Algunos científicos afirmaron que este tipo de compuestos orgánicos podrían haberse formado dentro de la corteza helada por efecto de la radiación de Saturno. Esa radiación sería capaz de cocinar moléculas simples hasta convertirlas en otras más complejas. Te paras en el borde de una de las rayas de tigre y te preguntas si de verdad habrá vida ahí abajo. Solo hay una forma de averiguarlo. Ha llegado el momento de decidir. ¿Vas a descender dentro de esta grieta? Descenso hacia lo desconocido absoluto. Lo primero que se te cruza por la mente es: esto no es una locura, es una estupidez. Pero enseguida lo comprendes. Sí, es en los desafíos más absurdos donde se encuentra el verdadero coraje. Activas el módulo de descenso. Una cápsula pequeña, diseñada para entornos extremos, parecida a un torpedo de aguas profundas. En cuanto pulsas el botón de inicio, literalmente empiezas a caer hacia el interior de Encélado. Dentro de la grieta cuelgan desde lo alto de los techos finos hilos de hielo, como agujas de cristal. Frente a ti flota vapor que se congela al instante y se transforma en un fino polvo de nieve. La oscuridad se cierne sobre ti. Lo único que logra atravesar esa negrura total es un pequeño halo creado por tu linterna. Cuanto más desciendes, más sube la temperatura. Y tras avanzar varios kilómetros, el hielo empieza a desaparecer. Y de repente, todo se corta. Has caído dentro del agua. La luz solo alcanza unos metros más allá. Y después de eso, hay niebla, partículas minerales y oscuridad absoluta. No hay colores. No hay movimiento, solo hay un frío profundo, primitivo, que lo inunda todo. Sobre tu cabeza, una bóveda de hielo de decenas de kilómetros de espesor. Y bajo tus pies, en esa negrura infinita, quizás un lugar donde ha nacido una forma de vida distinta. Enciendes el motor de baja potencia y comienzas a flotar lentamente hacia las profundidades. Allí abajo, debería haber respiraderos hidrotermales.
Y si hay vida en Encélado, casi con certeza estará en el lugar más cálido que exista. Si existe vida, tendría este aspecto. El agua empieza a volverse ligeramente más templada. Y por fin aparece ante ti aquello que estabas buscando, un respiradero hidrotermal. Desde una grieta en el fondo marino brotan columnas de agua caliente a casi 100 grados, cargadas de minerales, hidrógeno y del calor profundo del interior. Pero no hay rastro visible de vida. No hay peces, ni medusas, ni siquiera microorganismos perceptibles a simple vista. Las formas de vida grandes necesitan oxígeno como fuente de energía para mover sus cuerpos. Y en Encélado, ese oxígeno no existe. Así que, si hay vida aquí, tendría que ser vida microscópica que no depende del oxígeno, metanógenos, bacterias quimiosintéticas, bacterias reductoras de sulfato o algo parecido a las arqueas que viven en las chimeneas hidrotermales de las profundidades terrestres. Flotas en este mundo bajo el hielo, donde ni siquiera existe el concepto de día y noche. Lo único que puedes percibir es una vibración tenue, la respiración de este océano que ha sobrevivido en la oscuridad durante 1.000 millones de años. De pronto, no puedes evitar pensar que la Tierra fue realmente afortunada. Solo 1.500 millones de kilómetros de diferencia, una distancia mínima a escala cósmica, y aún así separan el paraíso de un mundo de hielo en un contraste brutal. Los instrumentos de medición registran valores anómalos. En el agua que rodea al respiradero se detectan concentraciones inusualmente altas de hidrógeno, metano y fragmentos de moléculas orgánicas. Podrían ser huellas de vida o simplemente el resultado de reacciones químicas. Encélado guarda silencio. No ofrece respuestas claras, solo deja insinuaciones. Realizas la última medición. Es hora de regresar a la superficie. El casco de la cápsula vibra levemente. Las bombas se activan y el ascenso a través de las capas de hielo comienza lento y constante. Al buscar la grieta por la que entraste, tu corazón se acelera apenas un poco, pero finalmente encuentras el tan esperado camino de regreso a la nave. Durante este viaje, esa nave se ha convertido en el lugar más querido y reconfortante que puedas imaginar. Y una vez más, sobre ti se extiende el espacio negro. Saturno flota abajo, tiñendo el horizonte con un tenue resplandor dorado. Aquella figura que hace apenas un momento parecía tan lejana, ahora, por alguna razón, se siente muy cercana. Te detienes en el desierto de hielo, contemplando la pregunta más importante de todas. Porque hasta hace unos instantes estuviste en un mundo donde la vida podía existir. Pero entre es posible y es real, una pequeña diferencia en compuestos químicos o temperatura puede levantar una barrera insalvable. Esa mínima diferencia puede ser lo que impida que la vida cruce al otro lado. Y entonces lo piensas una vez más. La Tierra, sin duda, fue el planeta que sacó el boleto ganador. Y vuelves a preguntarte, ¿esto es fruto del azar o el resultado de un diseño preciso? Si disfrutaste de este viaje, no olvides dejar tu me gusta y compartirlo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima y adiós.